Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Esfuérzate y sé valiente. Refea te invita al ayuno presencial. No te pierdas la oportunidad de presentarte al Señor en ayuno y oración desde el templo. Más grande que estar a tus pies. El pensamiento humano juzga humanamente y es cuando nosotros cometemos errores. Como creyentes debemos de ver que Dios nos ama a todos y estamos en su corazón y por lo tanto Él conoce nuestras necesidades. Buenas noches, estimados hermanos. Gracias a Dios podemos llegar nuevamente hasta sus hogares a través de estos medios. Vamos a orar y que el Señor nos dirija en esta noche para meditar en su palabra. Soberano Señor, te damos gracias porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y porque en ti estamos cumplidos y cabales. Gracias por la vida que nos das, gracias porque tú nos sustentas con tu palabra y gracias, Señor, porque hoy estamos en casa ya listos y preparados para meditar en tu palabra. Oramos que nos des entendimiento y que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender tu palabra maravillosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches. Entonces, en esta oportunidad vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 20 del 1 al 10. La palabra del Señor dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. En esta oportunidad vamos a hablar lo que nosotros vemos aquí en su palabra y vamos a aplicar un poquito en relación a lo que es la justicia de Dios y cómo Dios ve las cosas desde un punto diferente del que nosotros las vemos. La opinión que nosotros tenemos de las cosas, de lo que suceden diariamente a nuestro alrededor, las juzgamos de acuerdo a una opinión humana,
Pero como creyentes debemos de hacerlo de una manera distinta y debemos de hacerlo como el Señor lo ve. Aquí nos habla la palabra del Señor sobre este padre de familia que por supuesto es el dueño de esa viña y que necesita un personal para poder trabajar y realizar las cosas que él necesita atender en su viña. Sin embargo, para eso necesita hombres que trabajen y sale desde temprano a realizar ese trabajo y tiene que contratar un personal y llegar a un acuerdo para poder establecer la relación tanto de él como de la persona que va a realizar el trabajo. Tienen que llegar a un acuerdo en el sentido de que él va a hacer el pago y los trabajadores van a realizar aquellas tareas que se le designen. La palabra del Señor nos dice que él salió por la mañana y luego nos dice el versículo 2, habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Ellos tuvieron que platicar y llegar a este acuerdo para poder realizar las tareas. Las dos partes estaban ya de acuerdo del trabajo que harían y del pago que recibirían de aquella tarea. Y el trato fue de un denario al día. Este era el salario normal que recibía un obrero y que también se le pagaba a un soldado. Aquí en los versículos 3 al 5 nos dice que salió a buscar obreros en diferentes horarios y nos dice que él habló con los obreros de pagarles lo que era justo. Aquí ya no habló sobre la paga de un denario, sino que él convino con el resto de obreros de pagarles a cada uno al final de la jornada lo que fuera justo. ¿Qué es lo justo? Si nosotros vemos acá y revisamos en el tiempo antiguo, era el salario del día. Por lo tanto, habían convenido en pagarle lo que era un denario a los primeros obreros y al resto de los obreros que fueron contratados en diferentes horarios. Él convino en pagarle lo justo. Y es por eso que debemos de poner mucha atención también cuando nosotros cerramos un trato o cuando nosotros estamos trabajando para alguien, qué es lo que nosotros firmamos y qué es realmente lo que se nos exige y debemos de hacer. Esto siempre será un convenio, siempre tendremos que firmar un contrato para realizar las tareas y devengar un salario. Sin embargo, esto lo vemos el día de hoy también en las diferentes empresas que se contrata personal, donde en el contrato están escritas todas aquellas cosas que debemos de cumplir y cuál es el salario que devengamos. Sin embargo, en el camino del día aquí vemos que se realizaron varias contrataciones y por supuesto el trabajo que realizaría cada uno de estos obreros que fue llamado a distintas horas. Si lo vemos en trabajo de horas, fue menos cada vez de aquellos que fueron contratados. Pero si nos damos cuenta, desde el inicio que él salió, contrató a los que estaban en un lugar. La palabra del Señor nos dice aquí que él había salido a contratar desde la mañana, pero él volvió a salir a la hora tercera del día y vio
que estaban otros en la plaza desocupados. Entonces, el trabajo que ellos realizaron fue menos que los que realizaron primero. Pero debemos de aquí observar que cuando él llegó al punto inicial, contrató a los que estaban ahí. No fueron suficientes, regresó a otro lugar y contrató a los que estaban ahí. Entonces, nosotros vemos acá que realizó esta contratación en distintos horarios. Y por supuesto, cuando nosotros empezamos ya a realizar y ver lo que hemos leído, se arma también un conflicto, pero este conflicto lo armaron aquellas personas que fueron contratadas al inicio. La palabra del Señor nos enseña que las cosas que suceden en este mundo debemos de aprenderlas nosotros como creyentes en base a la palabra del Señor, en base a lo que aprendamos en su palabra. Nosotros tenemos una naturaleza humana, una naturaleza caída, en la cual nosotros vemos aquellas cosas que suceden diariamente y las juzgamos de acuerdo a lo que nosotros vemos. Aquí nosotros debemos de entender que estas parábolas nos sirven para entender las cosas como el Señor las ve y cómo el Señor habló en aquel momento para poder entender las cosas de una manera diferente. Él es el creador de todo y Él es el que obra en justicia, y eso es lo que nosotros debemos de aprender. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 9 y versículo 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Es el Señor del que debemos de aprender justicia, y por eso debemos de ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice. El dueño conviene con el trabajador de pagar lo que es justo. Deuteronomio 6:25 nos dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La justicia se desarrollará cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos. Cuando nosotros los ejecutemos, cuando nosotros andemos de acuerdo a lo que el Señor nos ha establecido, entonces veremos el fruto de justicia de aquello que nosotros hemos obedecido al Señor. La palabra del Señor nos enseña que los mandamientos, lo que Él nos ha dado, es lo correcto y es lo justo. Cuando nosotros vemos aquí que el Señor salió en diferentes horarios a contratar obreros, llegó cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo, dice la palabra del Señor, pero salió cerca de la hora undécima. Halló a otros que estaban desocupados, y aquí es donde debemos de poner atención, porque la pregunta es, ¿qué estáis haciendo aquí todo el día desocupado? Posiblemente aquellos hombres habían llegado con la esperanza de poder obtener un trabajo, pero el día pasó. Nadie los había contratado. Y debemos de observar que aquí cuando nos habla de la hora sexta y de la hora novena, se refiere a lo que es el mediodía y las 3 de la tarde.
Estos trabajadores posiblemente habían perdido la esperanza de trabajar durante aquel día debido a la hora. Nosotros como padres de familia sabemos que tenemos una responsabilidad de llevar el alimento a casa, pero ese alimento lo tenemos que comprar. Y en aquel tiempo debían de pagarse la labor al final del día para poder atender las necesidades que cada padre de familia tiene y que era necesario de poder llevar el pan a casa. Nosotros vemos que el día terminaba, que el día declinaba y nadie los contrataba. Pero en el versículo 6 nos dice que salió a la hora 11. Era la última hora donde el dueño de la viña salió. Aquí nos indica que el tiempo para finalizar la jornada laboral era únicamente de 1 hora y concluiría el día. Porque ya prácticamente a partir de la siguiente hora iniciaba ya lo que ellos cuentan como parte ya de la noche. Recordemos que el versículo 1 nos dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros. Aquí la palabra del Señor también nos dice que Él nos ha llamado a su reino. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados en tiempos diferentes, en edades diferentes. El llamado que el Señor nos ha hecho a algunos ha sido desde jóvenes, y qué buenísimo si le hemos puesto atención al llamado que se nos ha hecho desde nuestra juventud, porque tenemos suficiente tiempo para trabajar para Él, para dedicarnos a su obra. Y por supuesto también han venido ya adultos al reino de los cielos y han venido también ancianos. No hay un tiempo exacto donde nosotros hemos venido a cierta edad al reino de los cielos. Hemos venido en etapas diferentes y también podemos poner ejemplos como aquel hombre que estaba también colgado o crucificado a la par del Señor Jesucristo. Aquel ladrón que en aquel momento expiraba, tuvo la oportunidad de ver a nuestro Señor Jesucristo también, pagando el precio de nuestros pecados. Y en el último momento también, aquel hombre con el que estaba platicando reconoció que el que estaba ahí era el Salvador de su vida. Le confesó, y la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo. Entonces vemos que el Señor nos llama en diferentes etapas de nuestra vida, y el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Por eso el Señor nos hace el llamado a que nosotros vengamos cuando escuchemos su voz, cuando escuchemos esa palabra que nos está llamando a su reino. Hay muchos que han cerrado sus oídos a este llamado, pero qué bueno si usted escuchó su voz y está en el reino de los cielos, pero también debemos de trabajar, de accionar y de llevar fruto para la gloria de nuestro Padre. Es importante que nosotros pongamos atención acá,
que lo que el Señor nos ha dicho, que cuando somos jóvenes tenemos fuerza, que cuando somos ancianos y a la fuerza se ha perdido, ya no tenemos fuerza para trabajar. Sin embargo, el Señor es soberano, Él hace como Él quiere, y lo importante es que estemos atentos a su llamado. Dios es maravilloso, Dios es bueno, y nos enseña estas maravillosas enseñanzas de las cuales debemos de entender y de poner nosotros en práctica. La palabra del Señor nos dice también que si nos ha llamado para servirle, nos ha llamado con un propósito, y es lo que estamos haciendo, trabajando en el reino de nuestro Señor. A la hora 11, y aquí es lo importante de aprender lo que el Señor nos enseña en lo que es relativo a su justicia. Versículo 7. La respuesta que le dieron aquellos hombres al llamado que había hecho el Señor de la viña, que fue, ¿qué era lo que estaban haciendo desocupados? Ellos respondieron, porque nadie nos ha contratado. Al escuchar esto, el Señor, el dueño de la viña, les dice, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Esto no lo menciona la palabra del Señor, pero me imagino que fue algo que causó una alegría en sus corazones, porque siendo ya la hora 11, y a lo que se refiere es que solo faltaba 1 hora para que el jornal del trabajo terminara. Si nadie los había contratado, fue el momento en que su corazón se llenó de alegría porque tendrían algo para llevar a casa. No pensaron en ningún momento que les iban a pagar un denario, sino que la paga iba a ser menos, porque únicamente iban a trabajar 1 hora. Sin embargo, nosotros vemos en la palabra del Señor que la respuesta en relación al pago es, y recibiréis lo que sea justo. Deuteronomio 24, 14, 15 nos dice algo extraordinario en relación a lo que el Señor estableció para el pueblo de Israel, de la forma de pago y cómo el pueblo de Israel debería de realizar estas cosas. La palabra del Señor nos dice, Deuteronomio 24, versículo 14 y 15, no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Aquí nosotros vemos que el Señor ha establecido leyes y normas justas, correctas para el ser humano. Y algo de lo que el Señor estableció aquí fue precisamente el pago del jornal de aquellos que devengan un salario. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Es un llamado que hace a aquellas personas que contratan personal, y nos llama la atención la palabra no oprimirás, no nos aprovecharemos,
Si bien es cierto es que hay una necesidad de trabajo, no necesariamente nosotros vamos a aprovecharnos de pagarles menos y que lo dejemos para mañana cuando Él ha trabajado hoy. La palabra del Señor es muy clara y nos dice, esto es, ya sea uno de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tu ciudad. No importaba, en este caso, si era israelita o era un extranjero, el pago lo debería de tener al terminar la puesta del sol. Aquí nos dice, en su día le dará su jornal. La necesidad es para aquella persona pobre y menesterosa. Esa necesidad debería de ser cubierta después del trabajo en el propio día. ¿Por qué? La respuesta está aquí y nos dice, y con él sustenta su vida. El pago del trabajo que había realizado durante el día le serviría para sus alimentos. Y por eso realmente nosotros vemos que nuestro Señor es un Dios de justicia. Él ve al pobre, al menesteroso, es defensor de viudas y por eso debemos de poner mucha atención a las reglas y normas que el Señor nos establece. Alguien podría decir que esto se refiere a lo que es en relación al pueblo de Israel, pero también no lo establece en Santiago, y es donde nosotros debemos de ver que el Señor se preocupa aún aparentemente de estas cosas pequeñas, pero Dios sabe que tenemos necesidad de aplicar estas cosas maravillosas en la vida diaria. Dios realmente es un Dios de justicia, un Dios que nos enseña el trabajo, las actitudes nuestras deben de ajustarse de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces nosotros vemos el momento de la paga llegó. El momento final de aquel día en el que se realizaría la paga llegó. Pero la palabra del Señor nos dice en Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Aquí creo que todos hemos experimentado este versículo que se aplica y se vive diariamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algo tan sencillo, si usted va a comprar tortillas o va a comprar pan, y si usted llegó de último, resulta que a usted le despachan primero. Y a veces sucede todo lo contrario, que llegamos primero y nos despachan después. Y eso causa molestias. Pero este versículo se aplica y se vive diariamente. Es algo que el Señor dejó y es algo que vemos que se cumple. A veces nos toca ser los primeros, pero también a veces nos toca ser los últimos. Es simplemente porque la palabra del Señor se cumple como Él dijo. Ahora bien, aquí nosotros vemos que la jornada de trabajo terminó y en el versículo 8 siempre del capítulo 20 nos dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Y aquí le hace esta observación:
comenzando desde los postreros hasta los primeros. Hay una razón muy especial porque el Señor lo mandó de esta manera. El administrador empezó a pagar a los últimos que habían llegado y les dio un denario. Usted se imagina la alegría de aquellos obreros al ver trabajado únicamente una hora y de poder obtener un denario. Una hora y le pagaron el salario del día. Ellos se fueron contentos, ellos disfrutaron de la generosidad de aquel hombre que los había contratado. Les daré lo que es justo. Y sin embargo vemos que los trabajadores no esperaban ganar un denario, pero fue la voluntad del dueño de la viña. El dueño manifestó su generosidad. Por supuesto que aquí el ejemplo es muy claro, es lo que se refiere a nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha llamado en el último momento a su reino. Y precisamente debemos de ver que aquel hombre que estaba a la par de él, como fue aquel ladrón, tuvo la salvación también en el último momento de su vida. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, generoso, y por eso debemos de aprender que estos son principios que debemos de poner en práctica. El versículo 10 nos dice: al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y este es el problema que nosotros vemos aquí. Ellos pensaron que habían de recibir más. La contratación fue de un denario, como nos dice el versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, entonces ellos realmente pensaron de una manera diferente. Y cuando nosotros nos salimos de este principio, es cuando hay problemas en el ser humano. El pensamiento humano juzga humanamente y es cuando nosotros cometemos errores. Como creyentes debemos de ver que Dios nos ama a todos y estamos en su corazón, y por lo tanto Él conoce nuestras necesidades y sabe de qué es lo que nosotros estamos teniendo necesidad en los diferentes momentos de nuestra vida. Aquellos hombres que fueron contratados a la última hora, ellos necesitaban llevar su alimento a su familia o para ellos, pero nadie los había contratado. Ellos fueron contratados a última hora y recibieron el pago. Ellos se fueron contentos, ellos pudieron obtener el alimento únicamente por la misericordia del Señor. Dios realmente es un Dios de justicia, un Dios de amor, y por eso nosotros debemos de aplicar su palabra a nuestra vida para que nosotros podamos vivir de una forma agradable a nuestro Señor. Al Señor no se le escapa nada y Dios tenía algo especial para aquellas personas que habían sido contratadas a última hora. Nos da una gran enseñanza. Dios tiene el control de todas las cosas. Una enseñanza muy provechosa. El pago es el mismo para todos y es expresión de la gracia bajo la soberanía y la justicia de Dios. El Salmo
103:6 nos dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dependamos del Señor, amemos al Señor, aprendamos su palabra y que nosotros como creyentes actuemos en justicia. Dios realmente tiene el control de todas las cosas. La palabra del Señor nos sigue diciendo en el versículo 11 que hay algo que a los que fueron contratados al inicio no les agradó. Y aquí surge un problema de la murmuración. Pero será el próximo tema el que nosotros podemos abordar para poder entender y saber cómo está en el corazón de los hombres y cómo realmente Dios obra su justicia. Dios les bendiga en esta noche y nos vamos a despedir en oración. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que tú siempre llegas a tiempo. Hemos aprendido, Señor, de acuerdo a tu justicia, pero ahora nosotros debemos de aplicarla y de vivirla. Nosotros debemos de aplicar esta palabra en nuestro día a día. Sé tú, Señor, el que nos dé esa sabiduría, esa gracia, ese entendimiento para poderlo realizar. Guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, que descansemos, Señor, y que el día de mañana tengamos las nuevas fuerzas para poder realizar nuestras tareas y nuestros compromisos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.